Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, estamos cerrando el ciclo de nuestro tema sobre el desafío de la fe, los desafíos de la fe. Ya terminamos este mes de septiembre, vamos a iniciar el trimestre, octubre, noviembre, diciembre, con cierre de año, siempre pensando y procurando que, como dice la Biblia, al final sea mejor que lo que fue al principio. Eso es lo que nosotros pensamos, mientras de pronto mucha gente por el cansancio, por la frustración de no alcanzar lo que se proponía, está en un proceso de declive, nosotros estamos en un proceso cada vez mejor, así que les invitamos a eso. Para ello les voy a invitar a que vayamos a Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4. Hace 8 días estábamos hablando en Primera de Reyes 20, hablamos del rey Ben-Hadad, las victorias que Dios le dio a un rey que no se lo merecía, pero la misericordia de Dios cobija a todos, llamado Acab. Hoy vamos a hacer el cierre con un pasaje que obviamente tiene su connotación particular. Están en Marcos 4, del 30 al 34, por favor. Marcos 4, del 30 al 34. Este pasaje, para que ustedes, de pronto los que son curiosos, este pasaje es paralelo a Mateo capítulo 13, para que si usted quiere complementar lo que Marcos dice, Mateo 13 es el complemento completo de esto. Mateo 13 es un poco más extenso. Se conocen como las 7 parábolas de Jesús. En Mateo 13 hay 7 parábolas, en Marcos narra algunas de las 7 parábolas para la que vamos a estudiar, o el pasaje que vamos a tomar para esta tarde, estaremos hablando de Marcos. Pero en Mateo 13 son 7 parábolas. Tenga eso en cuenta, de pronto su curiosidad le llevará a estudiar cuáles son las otras 6 parábolas de las cuales se habla en ese pasaje. Muy bien, Marcos 4, versículo 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Este es el pasaje, esta es específicamente la parábola. Esta parábola en particular tiene una connotación obviamente escatológica, está hablando del reino de los cielos. ¿Está bien? No podemos nosotros descontextualizarnos cuando usamos la Biblia del pasaje, cuál es la intencionalidad, cuál era el mensaje final que se quería compartir. Aquí Jesús, dentro de las varias parábolas, está hablando del reino de los cielos. Y pues la manera más fácil de entender algo que no nos es visible, el reino de los cielos, ¿qué es? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Quién lo compone? ¿Quién lo dirige si es un reino? ¿Quiénes son los súbditos si estamos hablando de un reino? Entonces a veces es complejo poder definirlo. Es más fácil de pronto entonces usar comparaciones. Por eso Jesús dijo: ¿con qué le compararé? Y específicamente en este pasaje se le voy a comparar con una semilla de mostaza. Así que usted va a recibir una semilla de mostaza en este momento. Y esa semilla de mostaza usted la va a tener para que recuerde que así es el reino de los cielos. Me imagino que va a cuestionarse mucho acerca de cómo es el reino de los cielos, como una semilla de mostaza. Muy bien. Tenemos que colocar esa semilla de mostaza en un recipiente que pueda usted tener sin que se le pierda. Y hemos querido no solamente una, sino colocar 3 o 4 para que efectivamente usted pueda tenerlas, y si puede sembrar al menos una de esas, sería bueno, sembrar una semilla de mostaza. Hay recordatorios. Jesús por eso hablaba de la semilla de mostaza, porque en el Medio Oriente la semilla de mostaza era conocida, era una de las muchas especies que eran nativas y que finalmente se fueron extendiendo. Los que lo hicieron más famoso fueron los romanos y luego los franceses.
pero propio del clima, propio de la ambientación topográfica que tiene Israel, la semilla de mostaza era un arbusto que se daba con regularidad, de varias especies, había blanca, había negra, había una roja, había pues obviamente diferentes tipos de altura de los árboles. Ya usted en su mano, entonces teniendo al menos 3 o 4 semillas de mostaza, sabe a qué se refería Jesús cuando decía, el reino de los cielos, vamos a compararlo con una semilla de mostaza. ¿Está bien? Si quiere saque una de ahí de la bolsita, una, guarde las otras 3. A lo mejor ahí está su negocio para el futuro, sembrar semillas de mostaza. Uno no sabe, ¿no?, qué puede resultar de todo esto. Y toque una de las que tiene, tóquela, pálpela. Muy bien. Esa es una experiencia que nos aproxima a lo que obviamente Jesús quería comunicar. Jesús quería comunicar algo que la gente pudiese de alguna forma palpar. Ahora, si usted, sin ninguna otra explicación, usted escucha que dicen el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, ¿usted qué diría? Muy pequeño, ¿cierto? Muy frágil. ¿Qué más? Pequeño, frágil. Se puede perder fácilmente, ¿cierto? Ya perdieron a... Se queda y al final le comparto de Cristo a ver si recupera el reino de los cielos que acaba de perder, ¿cierto? Tiene todas esas connotaciones y eso es lo que Jesús normalmente en sus enseñanzas quería que sucediera. A veces nosotros nos quedamos muy pedagógicos, a veces hablamos mucho en teoría, pero Jesús quería que la gente tuviese cosas prácticas para que al entender lo que era algo que ellos podían conocer, podían palpar, inmediatamente hicieran la relación con el reino de los cielos. Y efectivamente, una de las cosas que trae a colación esta enseñanza del reino de los cielos como una semilla de mostaza, es que inicialmente, así como usted lo ve, es algo muy pequeño, ¿cierto? Jesús normalmente comenzó con 2, 3 discípulos, posiblemente dicen los escritores sagrados, discípulos que venían de Juan el Bautista, luego fue a la región de Galilea y reclutó otros discípulos, finalmente fueron 12 que quedaron 11 cuando él partió, y un rabino, como lo llamaban a él, desconocido para muchos, con muy poca gente, fue el comienzo de lo que hoy usted y yo vivimos. El cristianismo ha llegado a extenderse a todo el mundo, literalmente estoy diciéndolo, a todo el mundo se ha extendido de muchas formas en todos estos siglos, pero cuando comenzó era así de pequeño como esa semilla de mostaza. Muchos menospreciaron ese momento. De pronto Judas mismo pensó que pues todo lo que él había invertido de tiempo, de atención, de acompañamiento a Jesús para que finalmente terminara diciendo que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, entonces él pensó que había sido un mal negocio invertir ese tiempo en el reino de los cielos. Por eso optó por hacer lo que cualquier persona que no tiene una clara visión acerca del reino de los cielos haría: vender por lo que le dieran el reino de los cielos. Y él lo vendió por 30 piezas de plata. Seguramente no le darían eso a usted por esa semilla que tiene en su mano. Pero pues en ese caso el reino de los cielos estaba representado por aquel que iba a ser el rey del reino de los cielos. Cuando Jesús nació, el primer rey que se vio amenazado fue Herodes, ¿recuerdan? Y obviamente para evitarse ese problema de tener una competencia tan cercana, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén. A veces la gente tiene esa tendencia a menospreciar. Era fácil deshacerse de ese primer rey. Lo único que él no sabía es que Dios le había hablado a José con anticipación, diciéndole acerca de los planes que Herodes tenía y ordenándole que se desplazara hacia el sur, hacia Egipto, y permaneciera allí. Y la Biblia dice que allí estuvieron. Jesús también fue un desplazado. Jesús también sufrió el desarraigo de su propia tierra. Jesús sufrió el tener que ir a esconderse en un lugar porque obviamente su vida corría peligro, pero después vuelve y retoma nuevamente el proyecto que Dios tenía para él como rey del reino de los cielos. Murió en una cruz, pero la Biblia dice que regresará y que vendrá a gobernar o a reinar por 1000 años en la tierra y finalmente recibirá toda gloria y toda honra.
Quiero leer un versículo de Apocalipsis cuando toda esta historia se cierra. Dice en Apocalipsis 7, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, que es Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, ese comienzo pequeño de Jesús con esos pocos hombres, que muchos en ese momento menospreciaron, su final es muy diferente. Aquí está hablando del comienzo de la iglesia con Jesús y los 12 discípulos, y estamos hablando de la iglesia que se reunirá al final de los tiempos. Y el número que Juan, en la visión que él tiene, el número dice, es tan grande que no se puede contar. Pues es una forma de decir que el número es demasiado grande, porque obviamente infinito no es. Tiene una limitancia. ¿Cuántos eran? Seguramente millones de millones que se habían reunido allí, pero allí está la conclusión de algo que en el inicio fue pequeño. Entonces algo pequeño puede terminar en algo muy grande. Si hablamos del pueblo de Israel, ¿el pueblo de Israel con quién comenzó? Con un hombre llamado Abraham y su esposa. Y lo único que ellos tenían era su realidad de pareja, porque hijos no podían concebir debido a la situación física de su esposa, que era estéril. Así que Dios comenzó de una manera de pronto equivocada. Si va a formar un pueblo, coja usted a la persona que sea el prototipo de multiplicador. ¿Cómo lo llamamos socialmente? El metrosexual. ¿Cierto? Hoy día lo llaman así. Consígase uno que le dé todo lo que usted espera. Si va a levantar un pueblo, consígase siglo XXI un metrosexual. Y resulta que Dios escogió fue a Abraham, con una esposa que no le podía dar ni un hijo. Si a usted le compartieran en el comienzo del pueblo de Israel diciendo, mire, Dios va a formar un pueblo de esta pareja, ¿usted qué diría? Eso es una locura. De ahí no va a salir nada. Pero mire que hoy día el pueblo de Israel ha permanecido en los siglos y se ha multiplicado y ha llegado a ser un pueblo prominente, partiendo de algo que era muy pequeño al principio. Por eso cuando hablamos de la connotación escatológica tiene que ver con eso. El pueblo de Israel llegó a ser un gran pueblo, todavía sigue siendo un gran pueblo. Y aún su número no es el volumen que uno quisiera, pero si usted va a mirar por kilómetros, comparativamente la habitación que tiene Israel, es mucho más que muchos grandes países. Porque el territorio de ellos es completamente limitado, muy pequeño, pero la multiplicación en todo el mundo están presentes. Lo mismo sucede con la iglesia. Los 12 hombres, 11 al final, que Jesús dejó, hoy día están multiplicados en millones y millones y millones de personas. Por eso el reino de los cielos, cuando Jesús quiso darlo a conocer, dijo, es algo que comienza muy pequeño, pero su final siempre será muy, muy grande. Muy bien, haciendo la claridad de que ese es el contexto de la Biblia escatológico acerca de la iglesia y del pueblo de Israel, nos vamos a la aplicación, vamos a aplicar este pasaje al tema que hemos venido desarrollando. Lo hago para que nunca cojamos la Biblia y la saquemos del contexto y la hagamos decir lo que no dice. Ahora lo que vamos a hacer es una aplicación de lo que ese principio con respecto a la iglesia y con respecto a Israel es para nosotros una realidad. Comencemos en el versículo, vamos desmenuzándolo poco a poco. Entonces dice, ¿a qué lo compararé? Con una semilla de mostaza, que cuando se siembra en tierra, dice, que cuando se siembra en tierra. Usted tiene en su mano una semilla y esa semilla puede estar en su mano el resto de su vida. De pronto usted querrá conservarla, querrá guardarla y de alguna manera usted va a buscar que siempre esté en un lugar que usted pueda visualizar. La parte del propósito de entregarle esa semilla es eso. Pero créame que esa semilla, teniendo un potencial de multiplicarse, no se multiplicará a menos que se siembre. Esa semilla es muy importante, podría llegar a ser muy grande, pero no lo será si no se siembra. Por eso Jesús comenzó diciendo que cuando se siembra en tierra, muchas personas tienen muchos talentos, habilidades y recursos, cada día se viven capacitando, aprendiendo muchas cosas, pero nunca siembran esos talentos, esas habilidades, esos recursos.
Y muchas personas saben de mucho, pero son muy poco efectivos en la acción. Porque una semilla se vuelve efectiva, una semilla empieza a multiplicarse, una semilla se vuelve valiosa, es cuando sembrada empieza a levantar fruto. Y la vida tiene que ver con eso. La vida es un potencial, es una semilla que se nos entregó. Normalmente la explicación que se le da inicialmente a los niños cuando preguntan, ¿y qué es lo que mi mamá tiene en la barriga que se está hinchando? Los papás en estas temáticas de a veces sentirse incómodo para hablar de ciertos temas, decimos, no, es una semillita que sembré. Y sí, cierto es. Es una semilla que en ese momento que fue sembrada es demasiado pequeña, pero va a ir creciendo y es evidente. El vientre de la madre va a crecer y se va a mostrar que hay una semilla que aunque no se vea, está en un proceso de crecimiento. Y he aquí más o menos 120 semillas. Después de mucho tiempo. Al principio, ¿cómo éramos? Muy pequeños. Pero fue pasando el tiempo cuando se sembró la semilla. Y esto es importante que lo entendamos. Nosotros tenemos capacidades, talentos y tenemos adicionalmente, cuando recibimos a Cristo, dones espirituales. Y la Biblia agrega una medida de fe. La Biblia dice que todos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de creer. Porque la Biblia dice que tenemos una medida de fe. Solo que hay que hacer claridad en que no siempre la medida es igual para todos. Hay unos que tienen una capacidad mayor y otros tienen una capacidad menor. Yo reconozco, hay mucha gente que tiene una capacidad que raya con lo que la Biblia llama el don de la fe, que son creyentes de cosas que humanamente uno las razona, las piensa y dice, son imposibles y no se atreve a actuar con base en ellas. Pero hay personas que sí, hay personas que le demuestran a uno que la fe tiene una dimensión tan grande que uno se siente que lo de uno no es nada. Bueno, es cierto, hay algunos que tienen más capacidad que otros, pero lo que sí dice la Biblia es que no hay ni uno solo que no tenga una medida de fe. Y lo importante no es la medida, porque aún el que tenga una gran medida de fe, si no la siembra, no va a haber resultados. Pero por el contrario, uno que tenga una medida de fe pequeña, si la logra sembrar, seguramente esa medida tan pequeña se va a multiplicar. Así que a veces nosotros decimos que lo que es más importante es la fe. No es tan cierto eso. Es importante la fe, pero más importante que la fe es aprender a sembrar la fe. Tomando a colación lo que dice la semilla de mostaza. Si la semilla de mostaza no se planta en tierra, no sirve sino para ser observada y para un recorderis de un potencial que nunca se desarrolló. Por eso también quise darle 2 o 3 o 4 en algunos casos para que usted de pronto tome la iniciativa de sembrar una de las 3. Quédense con 2 de recuerdo, pero siembre una a ver qué sucede. Fue algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. A nosotros normalmente cuando estudiábamos nos ponían la pepa de aguacate, ¿recuerdan? ¿Quién no sembró una pepa de aguacate? Un frijol, ¿cierto? Bueno, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Sembremos una de mostaza. De pronto hoy día Mr. Google, Internet, le podrán ayudar acerca de cómo hacer el proceso de una siembra más efectiva de la semilla de mostaza. Pero por lo menos siémbrela. Ahora, como estas llevan tiempo, porque estas las traje de Israel, entonces posiblemente sean semillas que con el tiempo nos van a servir de recorderis. Vaya a la plaza y pregunte por las semillas de mostaza frescas y consígase unas y siémbrelas. Yo estaba pensando esta semana y hablando de ayer que fueron a Guatavita nuevamente al lote y que vieron todo lo que hay, lo que se puede hacer, ¿por qué no sembrar de pronto un espacio de semillas de mostaza? Para que sea un recorderis. Entonces, ¿cómo lo vamos a sembrar allá? Pues cuando usted siembre la suya y empiece a dar y necesite más espacio para desarrollarse, pues la trasplantamos allá. Y usted podrá tener su propia semilla de mostaza. Y usted podrá llevar a sus hijos, a sus nietos y decirles, mire, Jesús hablaba de la semilla de mostaza y yo planté esta, que era muy pequeñita y con el tiempo mire cómo se ha vuelto. Bueno, parece que no le gustó, pero bueno, es una idea. Es una idea. La semilla en sí misma tiene potencial y todo potencial hay que desarrollar. Hay una ecuación que se maneja dentro del desarrollo personal y dice que hay capacidades
potenciales en las personas, que esas capacidades potenciales hay que desarrollarlas y que finalmente esas capacidades potenciales desarrolladas hay que emplearlas. CP, capacidad potencial, más capacidad desarrollada, CD, es igual a capacidad empleada. Siempre tenga pendiente eso. Una capacidad potencial debe desarrollarse, pero una vez que usted la desarrolle debe emplearla. Jesús ponía en práctica las cosas para que la gente, después de haberle escuchado y decir que era un buen mensaje, que entendían cosas a través de esas parábolas, inmediatamente ellos iban y ponían en práctica lo que Jesús quería. Eso debe ser la dinámica de una iglesia. Una iglesia necesita que la palabra de Dios, como es práctica, viva y eficaz, sea como una semilla que una vez se siembra, empieza a dar fruto. Recuerde que también la palabra de Dios fue comparada con la semilla. Y la semilla que fue sembrada y que tiene muchos elementos que son una amenaza. Los pájaros, los afanes de la vida representados en arbustos, la poca profundidad representada en piedras, ¿recuerda todo eso? Y eso puede quitarle a usted la semilla y no permitir que lo que tenía un potencial que no se alcanzó a desarrollar, pues obviamente nunca se va a emplear. Por eso uno debe conservar la palabra de Dios en su corazón y permitir que se desarrolle y asimismo emplearla. Y cuando lo hacemos es un acto de fe. Cuando nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas es un acto de fe. Y siempre los actos de fe son recompensados con las promesas que Dios ha dado para ellos. Así que comienza diciendo que cuando se siembra en tierra, recuerde, si no sembramos no vamos a tener una cosecha. Cualidades, talentos, habilidades, sueños, fe, si no las sembramos, nunca vamos a ver que ello se desarrolle. Luego agrega diciendo, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y aquí es necesario aclarar, Jesús pues obviamente no tenía una especialización en botánica y no sabía que hay otras semillas más pequeñas. Imagínense, si esa es pequeña, dentro de la botánica hay semillas mucho más pequeñas. Algunos hablan de la semilla de la orquídea, por ejemplo, que es mucho más pequeña. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo es la más pequeña de la tierra? ¿Fue una imprecisión de Jesús? No, es que normalmente en esa época, cuando quería hacerse referencia a algo que era muy pequeño, normalmente se hablaba de una semilla de mostaza. Entonces es tan pequeño como una semilla de mostaza, significaba que es algo muy pequeño. Bueno, ya con el pasar de los años, nosotros hace un siglo hablábamos del átomo y decíamos, es que el átomo es la medida más pequeña. Entonces, para hacer comparación con algo que fuera extremadamente pequeño, ya no decíamos una semilla de mostaza, nosotros decíamos el átomo. Pero hoy usted vaya a ver todos los avances científicos y el átomo quedó obsoleto. Hoy hablamos de macropartículas, micropartículas, que en un momento determinado son tan pequeñas que a veces hasta difícil es definirlas. Así que es un punto de comparación. No está diciendo Jesús que es la más pequeña, sino que es tan pequeña como lo que ellos en ese momento tenían de referencia. Y efectivamente, imagínense, si esa no es la más pequeña, ¿cómo será la más pequeña que haya? Y ojalá, bueno, de pronto como hay que seguir hablando de la Biblia por tanto tiempo, a lo mejor un día traeremos otra de orquídea, a ver si de pronto sembramos orquídeas, porque sería la más pequeña hoy. Pero por lo menos en la época de Jesús, esa era la más pequeña. ¿Qué tamaño tiene esa semilla? Posiblemente la cabeza de un alfiler. Posiblemente es como la cabeza de un alfiler. Pero tiene un potencial, el 80% de esa semilla es agua. El 80% de esa semilla es agua. ¿Usted imagina la cantidad que tiene? Y fuera de eso tiene vitaminas y tiene una cantidad de elementos en sí misma que la hacen potencial para ser sembrada. Hay cosas que son ornamentales. Hay cosas que uno las tiene como por simplemente decorativas. Pero en el caso de la semilla de mostaza, siendo tan pequeña y que podía multiplicarse a un nivel exponencial, valdría la pena hacerlo, porque la inversión era poca comparado con el beneficio. Así que invertir en unas cuantas semillas, yo traje de Israel un paquetico que no me costó mucho y pensé que no podía echar más en las bolsitas. Cuando empecé a llenar las 200 bolsas que llené para este fin de semana, pensé, bueno, echemos 4 porque de pronto no nos alcance.
Y sabe que me quedó casi igual que como lo tenía al principio. Casi que igual. Ya después me dio fue pereza ponerme a echarle más en las bolsas, así que tranquilos. Las 4 es por pura flojera mía. Pero perfectamente, a 3, pues peor todavía. Entonces, perfectamente podíamos decir que algo que en inversiones tan pequeño tiene un gran potencial cuando son sembradas y empiezan a formar parte de un proceso multiplicador. Ojalá usted tenga en cuenta eso, porque hay cosas que en su apariencia son pequeñas, pero finalmente ellas se van convirtiendo en algo muy importante en la vida. Las relaciones interpersonales. Bueno, ahora Ricardo preguntaba de los que son casados. Levante la mano nuevamente. ¿Se les nota? Por eso lo estamos invitando a mantenimiento regular del matrimonio, ¿cierto? ¿Cómo comenzó la relación con su esposo o con su esposa? Pues no voy a quedarme aquí a preguntarle a ninguno, porque pues ahí nos quedaríamos toda la vida hablando de cada momento, cada circunstancia que se presentó para que nosotros nos conociéramos y llegáramos a lo que hoy somos. ¿Quiénes siguen felizmente casados? Levanten la mano, los demás tranquilos. Tomen una foto, por favor, porque es que a veces se nos olvida eso, ¿cierto? Que todavía seguimos felizmente casados, pero todo comenzó en algo muy pequeño. Yo hoy recordaba, ya tengo 3 hijos, 3 nietos, cosa que hace 37 años no teníamos. ¿Y mi mano? Ah, no, yo levanto las 2, hasta los pies les levanto si quiere. Pero en ese sentido, hoy mi vida se ha multiplicado. Y se ha multiplicado de una forma que de pronto al principio, cuando nosotros comenzamos nuestra relación de conocimiento, antes aún del noviazgo, nunca pensamos que llegara a ser esto. Pero mire dónde estamos, porque esa semilla fue sembrada y aunque era muy pequeña, así comenzamos. Lo mismo de pronto podríamos hablar de los recursos materiales o financieros. Hoy día, y vuelvo a insistir, yo siempre le doy muy duro a los pobres profesionales jóvenes solteros, pero hoy día están buscando tenerlo todo para casarse. Entonces hoy día quieren tener estabilidad económica, laboral, personal, social, quieren tener todas las situaciones de su vida bajo control y en absoluto crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿y para qué casa? Porque la idea del matrimonio es ser de compañía para construir. Porque normalmente uno comienza en pareja es construyendo un futuro. Y obviamente cada día que va pasando y vamos viendo resultados nos vamos motivando cada vez más. Una de las recomendaciones a las parejas es nunca pierdan sus objetivos, nunca pierdan sus propósitos, las razones que les llevó a empezar ese proyecto de familia. Porque seguramente en la medida que lo vamos alcanzando siempre vamos pensando en algo más. Hoy hablaba con una miembro de una pareja que decía, mi esposo piensa en el apartamento, chéverísimo que piense, ahorita no tienen casa, siguiente paso sería el apartamento y sucesivamente si vienen los hijos, la educación y tantas cosas que vienen, pero todo comenzó un día en que vimos a alguien que de pronto nos llamó la atención. Eso espero pues, que no hubiese sido forzado, obligado, sino que fue que le llamó la atención y usted empezó a conocer y como muchos casos, no era un sapo al principio, le dio el primer beso y lo transformó, ¿recuerda? Eso puede pasar, uno al principio no se imaginaba que era tanto como lo que descubrió después. Estoy hablando con gente feliz en el matrimonio. Porque hay otros que dicen que eso no fue su experiencia. Bueno, a lo mejor nosotros también hemos pasado por periodos difíciles. Nosotros en el movimiento de parejas tenemos unas charlas que se llaman las estaciones del matrimonio. Y cuando hablamos de las estaciones del matrimonio, hablamos que todo matrimonio pasa por primavera, verano, otoño, invierno. Todos los matrimonios la tienen. Y eso no es una vez en la vida, muchas veces vuelve y repite los ciclos. Hay algunos que se acentúan con los años, el otoño, cuando todo empieza a caerse. Hay algunos que hay que explicarles por qué. Pero siempre hay la posibilidad que nuevamente la primavera todo lo levante de nuevo. Y es así, la vida es así. Y no estamos aquí hablando de lo que ha resultado de esa experiencia,
diciendo que no ha sido difícil, que no ha sido doloroso muchas veces, pero que valió la pena. La inversión hoy día que tenemos de nuestra vida familiar es altísima. Considérese usted una persona privilegiada primero y segundo, tremendamente rica si usted ve la inversión en sus hijos y ya si tiene nietos en sus nietos. Es una inversión que se multiplicó. Cuando usted comenzó no tenía nada de esto y hoy lo tiene representado en todo lo que se ha construido durante ese tiempo. Por eso dice, es la más pequeña de todas las que hay en la tierra. Al principio pudo ser pequeño, pero esto empezó a multiplicarse. Miremos luego en el versículo que sigue, dice, pero después de sembrado, ¿sí dice así? Pero después de sembrado, y vuelve a enfatizar que no es solamente tenerlo. ¿Por qué estamos pensando en las parejas para este ciclo y ciclos que queremos tener periódicamente? Hay parejas que vienen a células cada semana. Hay parejas que invierten parte de su tiempo, de su poco tiempo disponible por fuera de responsabilidad laboral y responsabilidades personales, invierten parte de su tiempo en venir cada semana a reunirse con otro grupo de parejas y edificarse. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es necesario siempre andar en nuevas siembras. ¿Cuánto puede durar una cosecha? Eso dependiendo de la semilla. Hay semillas que tienen corta duración, otras semillas que demoran años. Ustedes saben que el bambú creo que dura ¿cuánto? 25 años. O sea que de alguna manera hay unas que de pronto demoren mucho tiempo, pero otras son de más corta duración. Y cuando recogemos una cosecha después de una siembra, ¿qué se debe hacer? Volver a sembrar. Si usted no aprovecha ese terreno para volverlo a sembrar, obviamente con el tiempo ese terreno se le vuelve improductivo, se le llena de maleza, obviamente va perdiendo la capacidad de producir y entonces con el tiempo usted termina con unos recuerdos de lo que fue, pero nada de futuro de lo que será. Por eso cuando hablamos de las parejas, por lo menos una vez al mes, yo le decía al grupo de parejas que estaba trabajando con Ricardo, por lo menos una vez al mes, recordémosle al matrimonio, a las parejas, que es necesario sembrar cada vez más en ello. Porque a veces la primera siembra fue la única que hicimos cuando nos casamos. Y estamos viviendo de lo que de ese tiempo para acá se ha ido produciendo. Y por eso muchos llegan a pensar que el matrimonio se les está acabando. Y tienen toda la razón. Porque dejaron de sembrar. Porque de pronto ya cosecharon las primeras siembras, pero a esta altura del paseo dejaron de sembrar y ya obviamente no tienen que recoger. Por eso es necesario hacer ese proceso de revitalizar los matrimonios. Y estoy hablando solamente para las parejas, pero podríamos hablar de cada grupo de personas en la iglesia, los niños, los jóvenes, los profesionales, las mujeres mayores, los hombres mayores, todos y cada uno tenemos la posibilidad de andar sembrando siempre. Por eso dice después del sembrado, insiste en eso. No se quede con las semillas en la mano. Hay personas mayores. Y las personas mayores a veces piensan que ya su ciclo productivo ha terminado, porque eso dice la sociedad. Todos tenemos un ciclo productivo y llega el momento en que cuando eso empieza a declinar, si usted no ha hecho bien su trabajo y no tiene una buena reserva, usted va a pasar problemas en su vejez. De pronto tengan razón desde lo material, pero como experiencia de vida y como sabiduría acumulada, el mejor momento para sembrar es ese. Porque ya uno ha sabido seleccionar las semillas que valen la pena sembrar y las que no valen la pena sembrar. Ya uno en la experiencia de los fracasos cometidos, que todos los hemos tenido, uno es capaz de decirle a otra persona, ¿sabes qué? Esa semilla no conviene sembrarla. Porque la apariencia que uno tenía, la expectativa que uno se formó con ella, al final lo deja uno con un palmo de narices. Lo mejor es esta semilla, esta sí vale la pena, el respeto, el amor, la sinceridad, tantas cosas que decimos en la experiencia que valieron la pena. Entonces, aquellos que son mayores, que piensan que ya su ciclo productivo ha terminado, le quiero decir que la Biblia no habla de ello. Al contrario, es el mejor momento para sembrar y que la siembra que ahora haga permanezca aún después de su partida. Y eso es lo que sucede con los hijos o con los nietos o con las cuartas generaciones.
Que la semilla no fue solamente cuando ya estaba presente, sino aún cuando estuve ausente, estuvo la semilla multiplicándose. Pero tiene que ser sembrada. Después de sembrado, insiste en eso. Mire, de una fruta, yo estuve haciendo un experimento hoy. Me comí una manzana y no pude. Me comí una naranja y tampoco. Hasta que me tocó ir a conseguir una que tuviese semillas hoy. Hemos llegado a especializarnos tanto en la producción de frutas que ya hasta ni semillas traen. Hasta que conseguí una mandarina como esta y me la comí y le saqué las semillas. ¿Sabe cuántas semillas potencialmente? No todas traen la misma cantidad, pero normalmente ¿cuántas semillas calcula usted que puede traer esta mandarina? 20, 15, 40, 10. ¿Sabe cuántas le saqué a esta? Bueno, creo que lo hice cuidadosamente al masticar y que no me pasé ninguna, creo. Pero le saqué 20 semillas. 20 semillas. Tiene 20 semillas. Esta fruta tiene 20 semillas. Pongamos en orden las cosas. Pongamos en orden las cosas. Yo tengo esta fruta y esta fruta a mí me puede durar 5 o 10 minutos. La compré las dos, abrí la que me iba a comer y en 10 minutos, porque lo hice con cuidado para sacar todas las semillas, me la comí. Ya después de que me la comí, desapareció. Me quedó solamente esta para mostrarles a ustedes. ¿Qué fue lo que me quedó de esta? Las semillas. Y obviamente las semillas, si usted mira comparativamente, si yo le digo ¿qué quiere, las semillas o la fruta? Usted se queda con la fruta, ¿cierto? Que no nos va a pasar el cuento de la viejita con el maíz envuelto en chocolate. ¿Sí lo saben? Ahí se las dejo. Bueno, después les cuando no, mentira. Entonces, ¿usted se quedaría con la semilla? No, usted se quedaría con la fruta, porque nosotros somos inmediatistas. Nosotros lo que tenemos en este momento de pronto es sed, lo que tenemos de pronto es hambre, y entonces inmediatamente nosotros comemos la fruta, ya desechamos todo lo demás, cáscara y semillas, si es que no se las pasó. Pero difícilmente uno se toma la tarea de sacarlas. Pero de una sola fruta pude sacar 20 semillas. Obviamente la fruta tiene una capacidad limitada de producir semillas o de tener semillas. Pero cada semilla de estas, ¿en cuántas frutas se puede convertir? Imagínense solamente en el proceso de que nosotros cojamos estas semillas y las sembremos y le demos el cuidado adecuado y le demos el tiempo suficiente, y seguramente crecerá y se formará un árbol. Y si obviamente tiene todas esas condiciones, seguramente nos va a dar más de una cosecha, y seguramente cada una de esas cosechas serán de muchas mandarinas. Así que en un momento determinado, esto que puede pasar desapercibido, que lo podemos consumir en 5 minutos y olvidarnos, se puede volver en una multiplicación con el tiempo. Y era lo que Jesús quería que entendiéramos. Hay muchas cosas que nosotros las tomamos, las apreciamos y después las vamos desechando, y resulta que ahí estaba el potencial de multiplicarlo. Y con eso cada día tener más que suficiente. Pues imagínense si le diéramos tiempo y espacio a esto. Si Dios no ha venido en Jesús para recogernos dentro de 20 años, seguramente le vamos a llevar a Guatavita a que vea no solamente semillas de mostaza que crecieron, sino también semillas de mandarina. Y podíamos pensar en muchas otras cosas para siempre recordarnos lo que Jesús dijo. Pero después de sembrado, de nada nos sirve tenerlas y coleccionarlas. Las cosas que Dios le ha dado, recuerda hace 8 días que decía el rey Ben-Hadad, eso es mío. ¿Qué le dijo el rey al principio, el rey Acab? Sí, todo lo mío es tuyo. Entonces todo lo que nos da Dios, nosotros normalmente, todo lo que me pidan es de la gente. Nosotros no peleamos por lo nuestro. Cuando habló con los ancianos le dijeron, ¿cómo así? ¿Usted le va a entregar todo lo que Dios nos dio? No, Señor, nosotros no estamos dispuestos. Si usted quiere hacerlo, lo suyo, pero lo nuestro lo vamos a pelear. Y cuando ellos salieron a pelear lo suyo, se multiplicó. Ese pequeño ejército que se llamaba manada, así lo vieron, una manada de cabras, se volvió exitoso y terminó recopilando todo lo que el ejército sirio había dejado en campo de batalla. Salieron ganando. ¿Por qué? Porque defendieron
lo suyo. Por eso usted tiene que aprender a sembrar su vida y sembrar todo lo que Dios en la vida le ha dado. Y deje de estar lamentándose. Y deje de estar quejándose. Esta semana estuvimos estudiando en las células el complemento de la mujer, la viuda de Sarepta. Recuerda que lo estudiamos hace como unos 20 días. La viuda de Sarepta. Y que cuando dijimos en ese pasaje de Reyes 18, que Dios le había dicho a Elías, vaya donde la viuda de Sarepta, que yo he dado orden para que te sostenga. ¿Recuerda? Bueno, los que todavía tienen la capacidad de recordación, cuando Elías llegó ante la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Sabe qué le dijo? El profeta le dijo, mire, es que Dios me dijo que viniera porque a usted le había dado la orden de sostenerme. ¿Qué le dijo la mujer? Pues yo ando sin fax, con esta escasez, no tengo cómo pagar la energía y no me llegó ningún fax del Señor. No me llegó ningún comunicado. A mí nadie me dijo que usted iba a llegar. Y ahora que usted llega, agrava la situación que yo vivo. Porque solamente tengo para mi hijo y para mí, para 2 días. Como hoy, como mañana, y de ahí en adelante nos vamos muriendo de inanición. ¿Recuerda que así fue? Pero no sucedió así, sino que Elías llegó a la casa de esta mujer y le dijo que Dios le había enviado, que había dado la orden. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Que de pronto Elías le fue a reclamar a la mujer. ¿Sabe cuál era la orden de Dios? El aceite se me multiplica y la harina se me multiplica, y hasta que vino nuevamente la lluvia, el aceite y la harina se multiplicaron. Porque eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios crea de donde humanamente es imposible. La orden era sostener a la viuda. Y decíamos esta semana, porque lo leímos en un contexto diferente en el Evangelio, en el capítulo de Lucas 4, cuando Jesús en Nazaret habló de la viuda. Dijo, muchas viudas hubo en Israel, pero solamente a la viuda de Sarepta Dios envió a Elías. ¿Por qué si había muchas viudas no atendió a todas las viudas? Porque la mayoría de las viudas se quejan, se lamentan, viven refunfuñando. Imagínese una viuda en esa época como la que conocemos de Sarepta. Mire qué desgracia la mía. Se me muere el marido y se me muere en el peor momento porque viene una sequía terrible. No hay quien cultive, no hay que vaya a buscar, y fuera de eso me dejó un hijo a quien no puedo alimentar, y empieza todo el lamento. ¿Sabe qué? La viuda de Sarepta seguro no era así. Era una mujer que obviamente asumía la vida, y su expectativa de sueños a la vida se resumía a 2 días. Tengo para comer hoy y mañana, y después no sé qué va a pasar. Pero pues obviamente Dios sí sabía lo que iba a pasar, que no le iba a faltar ni la harina ni el aceite. Y es que cuando uno siembra, uno tiene para cosechar. ¿Qué fue lo que le pidió el profeta que hiciera? Una palabra que usamos mucho en Enlace hoy día, Canal Cristiano: siembre. El profeta le dijo, mire, ¿sabe qué? Siembre en mí, deme a mí primero, y después usted come. Y la mujer le dio a él, y se empezó a multiplicar el aceite y la harina. Sembró, porque una vez que es sembrado, empieza el proceso de la multiplicación. Mire, para poder nosotros hacer lo que hemos venido diciendo, que la fe sin obras es muerta, es necesario haber colocado la fe para que la fe pueda tener fruto, que se llaman obras. La Biblia habla de las obras como resultado de la fe. Y una persona que dice tener fe, que ha sembrado su fe en Dios, en su palabra, normalmente en su vida los frutos se van a dar. Eso no es algo que tenga que esforzarse en tener. Cuando uno tiene fe en el Señor y en su palabra y sus promesas, los frutos vienen en la vida de uno común y corriente, porque eso es lo natural. Cuando una semilla se siembra y obviamente empieza a crecer, va a dar fruto. La semilla no tiene que hacer esfuerzo. La semilla simplemente aprovecha los nutrientes de la tierra donde fue sembrada y empieza a crecer, da ramas, da hojas, da flores y da fruto. Ese es el proceso de Juan en el capítulo 10, cuando habla de yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y el pámpano, cuando está pegado a la vid, lleva fruto, mucho fruto, y fruto permanente, dice. Bueno, la vida cristiana es de eso. La vida cristiana no es una vida sedentaria, no es una vida quieta. La vida cristiana no es una vida para gente pusilánime. Bueno, por lo menos que no terminen así. Porque muchas veces nosotros llegamos a la vida cristiana así,
derrotados, pusilánimes, sin esperanza, sin confianza. Y en la medida en que fuimos poniendo nuestra semilla en el Señor, en su palabra, esto fue creciendo. Y hoy no nos para nadie. Pero al principio yo les contaba a los de Cosmovisión que en mi cosmovisión a los 15 años de vida yo pensaba suicidarme a los 18. Ese era mi pensar a los 15 años de vida. No vale la pena una vida que no tenga propósito. Era existencialista. Vivía de la crisis del propósito de vida. No hay propósito, entonces ¿para qué vida? Para prolongar el sufrimiento, la amargura, toda esa rutina que uno vive cada día, lo mejor es acortarlo. Y entonces caemos en todas esas filosofías que estudiamos esta semana con Cosmovisión. La mayoría de los nihilistas, ¿recuerdan nihilistas? ¿Qué es un nihilista? Los estudiantes, sáquenme la cara a ver. ¿Nihilista qué era? Nada. Los nadaístas en Colombia, Arango y todos aquellos, ¿recuerdan? ¿Sabe cómo terminaron la mayoría de los nadaístas o nihilistas? Suicidándose. Si la vida no es nada, si la vida no tiene sentido y propósito, pues lo mejor es acortarla. ¿Para qué prolongar este sufrimiento? Pero en cambio, después de los 15 años, cuando conocí a Jesús, mi vida adquirió un propósito nuevo cada día. Todavía yo no termino de descubrir qué tantas cosas Dios tiene preparadas para mi vida. Y ya he recorrido bastante de este camino, creo que más de la mitad de lo que me correspondía de vida, según el ciclo normal y natural. Pero ¿sabe qué creo? Que aún las cosas mayores y mejores están por venir. Que nada de lo que ha sucedido, bueno que ha pasado, y todas las cosas grandes que Dios me ha dado, nada de eso es comparado todavía con lo que viene. Porque en la medida en que hemos ido sembrando nuevas siembras, cosechas nuevas vendrán. Y no dejamos de sembrar. En estos días hablaba con Alberto. Alberto fue a Guatavita, creo que fue con Jaime que anda por ahí. Jaime, ¿cierto? Ayer fueron. Y Alberto tiene 60 y tantos de años, ¿no? 62, 71. Ah, estaba Alberto por ahí, está despierto. Porque ya a esa altura uno se duerme en las reuniones. Ya después de que uno pasa por los 70 y tiene los ojos abiertos, revise lo que puede estar muerto. 71. Y el otro señor vecino tenía 68. Y andaban por allá por entre el monte. Pues estamos haciendo todo el trabajo de la topografía. Estuvieron con Edwin, que también está por aquí. Y estuvieron haciendo todo el trabajo de la topografía. Usted a estas alturas, con 40 años, dice, uy, yo por allá no me meto. Uy, eso debe ser terrible. ¿Cierto? Usted ya es un viejo. Uno puede llegar a los 70 años y seguir siendo joven todavía. Porque eso se lleva es adentro. Eso no es lo que dice el cuerpo. Claro, la última caída que tuve allá, don Edwin, fue testigo presencial. Eso me duró como 2 meses todavía en sacarme. Y todavía me duele, a veces mi mujer me coge por estos lados, que quede claro. Y todavía me duele. Pero ¿sabe qué? Eso es vida. Cuando yo empiezo a decir yo no puedo, yo para eso no sirvo, yo esta cosa y esto, y empieza uno a chuparse, se vuelve viejo antes de tiempo. Es necesario sembrar, y esa siembra en la vida todos los días, su devocional personal, sus tiempos de edificación semanal, sus momentos de compañerismo y ánimo que recibimos unos de otros, todo eso nos ayuda a pensar que lo mejor todavía está por suceder. ¿Usted sabe qué va a pasar en esas 14 hectáreas de Guatavita? Si usted lo sabe, dígamelo, yo todavía no sé, pero sé que va a ser extraordinario. Va a ser algo muy grande, porque si no, Dios no nos lo hubiese dado. Lo que está sucediendo, que estamos haciendo cambios y reformas en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque vienen cosas mejores que las que hemos vivido. Porque cuando el pie empieza a crecer, recuerde siempre esa frase, cuando el pie crece, usted tiene que hacer una de 2 cosas. O prepárese para mutilar el pie, o cambie el zapato. Una de 2. Y muchos optan por mutilar el pie. ¿Para qué voy a cambiar si así estoy bien? Entonces más bien cortemos los dedos. ¿Está bien? Esa es su decisión. Y siempre le servirá el mismo zapato, solo que un día le llegará hasta el tobillo lo que tiene que cortar. Pero cuando su pie crece, cambie el zapato. Porque eso implica que la medida que ahora tiene es una medida mayor a la que antes tenía.
¿Sabe cuál va a ser el tema de octubre? Ya se lo voy adelantando. El cambio. Y el cambio implica esto. ¿Para qué sembramos? Porque tenemos expectativa de lo que viene en el futuro. ¿Y cómo va a ser nuestro futuro? ¿Sabe cómo? Dependiendo de la siembra que hoy hagamos. Porque la gente dice, no, el futuro es terrible, se ve un horizonte muy sombrío, el dólar subiendo, bueno, todo lo que usted sabe y oímos. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y qué estás haciendo? Pues nada, esperando a ver qué pasa. Ah, ya te llevó el que te trajo. ¿O no? ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué es lo que hoy hacemos? No importa cómo se vea el dólar, no importa cómo esté el petróleo, no importa cómo esté la sociedad, no importa si viene un grupo satánico a tocar en Bogotá. ¿Sabe qué? Hay que seguir adelante. Nosotros le vemos problema a todo en esta vida. Claro, hay que orar y hay que interceder, pero ¿sabe qué hay que hacer? Actuar. Los cristianos oramos mucho. Los cristianos le pedimos a Dios que haga y Dios a veces dice, oiga, pero ayuden en algo. Muévanse ustedes también, crean también ustedes, vayan y recojan al menos lo que ya han sembrado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que ha sido sembrado, después de que ha sido sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Usted no sabe cómo va a terminar esta pequeña semilla, mucho más esa pequeña que usted tiene en su mano. Pero hay que sembrarla y cuando uno la siembra empieza a crecer y tiene un crecimiento que a veces uno dice imposible se pudo dar. La semilla esa que usted tiene en su mano, hay arbustos de mostaza que crecen hasta 4 metros de esa semilla y se extienden porque es un arbusto, no es un árbol, es un arbusto, es un árbol que crece pero se extiende. Por ahí tengo fotos, si usted puede buscarlas en internet, busque un crecimiento de un árbol de mostaza y va a ver. Eso es posible de esa semilla. Lo que muchos menospreciaron, ¿recuerdan a a Nehemías cuando fue a Jerusalén a reconstruirla? Y él empezó, y dice que una noche fue y dio la vuelta a la muralla y dijo, uy, esto está bien grave el problema. Pero Dios me envió a que yo reconstruyera y entonces empezó a idear su plan de trabajo y se reunió con sus asistentes y les dijo, vamos a comenzar y vamos a empezar a levantar la muralla y entonces vamos a animar a la familia para que la familia se involucre y cada familia va a construir frente al muro y así lo vamos a hacer. Y empezaron a levantar el muro. Pero vinieron Sanbalat, Tobías, el amonita y ¿qué le dijeron? Ese muro no va a durar nada. Eso si pasa una zorra corriendo por encima se los va a tumbar. Así hay gente a su lado. Cuando alguien venga a su lado a decirle, pero usted para qué se esfuerza tanto si eso no va a servir, eso no le va a dar resultado, eso, cuando haga eso dígale, ya me habían hablado de ti, Tobías, Sanbalat, dígale, porque usted lo tiene que identificar. Ese es ese que quiere que usted desista de lo que está haciendo. ¿Sabe en cuántos días reconstruyó la muralla? En 52 días, récord en administración de una reconstrucción de una muralla de una ciudad en esa época. Récord, por eso quedó consignado 52 días. Nadie esperaba que eso creciera tan rápido, pero lo hicieron, contra todo lo que los demás decían. Y esto es lo que la Biblia nos enseña finalmente en estos desafíos de fe. De pronto usted ha comenzado a practicar en este tiempo la fe y en este momento usted está diciendo, bueno, yo me he esforzado y yo he creído, pero yo no veo todavía resultados. Tranquilo, tranquila, siga haciéndole. Haga la tarea todos los días, que esa semilla que usted ha sembrado por fe, esa semilla tiene el potencial de ir creciendo. Y cuando esa semilla llegue a su pleno desarrollo, usted dirá, valió la pena haber esperado y no haber desistido. Muchos han sembrado y desistieron, abandonaron los terrenos que sembraron, abandonaron el cuidado de las semillas que tenían. Y por eso al final de cuentas, como no tuvieron cuidado, nunca se dieron cuenta cómo creció y cómo se multiplicó. Por eso este último desafío de la fe es a eso. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas de las hortalizas, cuando se siembra llega a tener un fruto, el más grande de todas las hortalizas. Tiempo me falta porque hoy tenemos que entregarle a los de Arca de Noé para su clausura de Olimpiadas, pero tiempo me faltaría. Ojalá usted leyera esta noche, si puede, la historia de el rey Nabucodonosor cuando Daniel interpretó el sueño. Nabucodonosor, por allá en el capítulo 4 o 5 de Nehemías, ¿de qué? De Daniel, tiene un sueño. Y entonces Daniel le dice, venga, ¿sabe qué significa ese sueño? Usted es este árbol. Y de ahí en adelante le empieza a hablar de cómo fue sembrado, cómo creció, cómo llegó hasta. Eso es bueno recordarlo.
porque la Biblia habla así, con parábolas para que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo. Muy bien, cerramos nuestro ciclo de desafíos de la fe, pero no cerramos los milagros de la fe. Dejé una pregunta planteada en las células esta semana que me gustaría para todos ustedes también plantearla. Ya no hablemos de los milagros acaecidos en el pasado. Obviamente esos nos ayudarán a recordar cuán poderoso es el Dios que tenemos. La pregunta es muy sencilla. ¿Y cuál es el siguiente milagro que usted espera que suceda en su vida? ¿Cuál es el siguiente milagro que usted espera que suceda en su vida? ¿Cuál va a ser la semilla que usted va a sembrar y va a esperar que de forma milagrosa y asombrosa crezca porque la ha sembrado en el Señor? ¿Cuál es el próximo milagro que usted va a ver? Porque no dejaron de suceder los milagros, siguen sucediendo. Solamente para aquellos que se atreven a sembrar. Y eso implica creer. Oremos y dejemos el tiempo para que los niños puedan terminar su olimpiada. Señor del cielo, gracias te damos por todo este mes de septiembre. Ha sido un mes donde efectivamente al revisar tu palabra sobre este asunto en especial, los desafíos de fe, hemos encontrado que tú eres el Dios que haces que la fe tenga razón y sentido. No importa si es una fe pequeña, una fe grande, una fe que ha tenido mucho tiempo o poco tiempo, mientras esa fe sea colocada adecuadamente en ti, en tus promesas, en tu palabra, normalmente ella con el tiempo va a dar un gran resultado. Lo hemos ya vivenciado, ya hemos sido nosotros benefactores y beneficiados a la vez, viendo en nosotros y en otros que la palabra tuya es viva y eficaz y que lleva fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Pero aún, Señor, nosotros no queremos mirar solamente al pasado, sino mirar hacia el futuro. Y por eso nos preguntamos si cuál es el siguiente milagro. ¿Sobre qué es que vamos a ver la gloria de Dios aún mucho mayor de la que la hemos visto hasta ahora? Pero recordemos en la aplicación de esta parábola que Jesús usó diciendo, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que siendo muy pequeña al principio, se convierte al final en algo muy grande, y que sostiene y que da abrigo y amparo a muchos. Su vida puede ser una vida de gran bendición para usted, para su familia y para muchas otras personas. Si usted permite que día a día Dios desarrolle esa capacidad de creer, esa capacidad de fe en su corazón. Tiene la mejor tierra, el Señor. Tiene el mejor potencial de abono todos los días, la palabra de Dios. Tiene el mejor cuidador de esa semilla, el Espíritu Santo. Así que toda esa palabra de Dios en su corazón puede llevar mucho fruto en el futuro. No lo desperdicie, no lo guarde, siémbrelo. Y que Dios le bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.